¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo y en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Comenzamos con los temas del día. Trágico accidente. Revela la patrulla fronteriza de Estados Unidos nuevos detalles sobre el choque entre una camioneta y un camión de carga que dejó un saldo de al menos 13 muertos y, según la Cancillería mexicana, 9 heridos. ¿Qué provocó el accidente? Además, 4 de marzo llegó y termina el temido día, afortunadamente sin que se concretaran algunas de las amenazas de nuevos ataques contra el Capitolio, de las que había advertido un boletín conjunto del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Además, crisis en la frontera. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha pedido a altos funcionarios de la Casa Blanca que viajen a la frontera con México para que le den un reporte sobre el flujo de menores de edad no acompañados y que se tomen pasos que se deben dar para proteger a estos menores. Y comenzamos conclusiones utilizando la etiqueta numeral conclu migrantes EEUU, numeral conclu migrantes Estados Unidos. Recuerden que recibo todos sus mensajes en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Comienza a aclararse las circunstancias del accidente mortal en Imperial, California, en el que una camioneta chocó contra un camión de carga. Las autoridades de Estados Unidos señalaron que las víctimas podrían formar parte de un grupo de decenas de migrantes indocumentados que entraron por un hueco de la valla fronteriza. El gobierno de México confirmó que 10 de los 13 fallecidos eran ciudadanos mexicanos. La Cancillería ya se comunicó con los familiares de las víctimas, además que eran originarias de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Morelos, Nayarit y Baja California. Otras 12 personas resultaron heridas en el siniestro y fueron hospitalizadas. 9 de ellos siguen ingresados, la mayoría presenta fracturas, pero se encuentran estables, salvo 2 menores. Uno de ellos está intubado y el otro sigue inconsciente. Entre las víctimas también hay guatemaltecos, de acuerdo con la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y con declaraciones del cónsul general de Guatemala en Los Ángeles, Tecandi Paniagua. El Consulado de México en Caléxico ha asistido al Consulado General de Guatemala en Los Ángeles en las diligencias para identificar a las víctimas. De acuerdo con la información oficial disponible, el accidente podría estar relacionado al tráfico de migrantes. La policía dice que con frecuencia se ven este tipo de incidentes trágicos. No obstante, existen teorías no confirmadas ni verificadas por CNN, por esta cadena, de que el vehículo donde viajaban los migrantes estaba siendo perseguido por la patrulla fronteriza. Las autoridades migratorias lo han negado en distintas oportunidades y aseguran que la línea de tiempo de los hechos lo confirma. Kay Guerrero con los detalles en su reporte K. Como siempre, un gusto enorme de verte, Kay, aunque sea por televisión. Adelante con el informe. Mira, Rafael, estaba escuchando tu presentación y así es, están comenzando a surgir más detalles de este trágico accidente en el sur de California este martes, donde, como tú ya lo mencionabas, 13 personas, 13 inmigrantes perdieron la vida. Es muy interesante porque se cree, Rafael, que estas 3 personas eran parte de un grupo más grande de 44 indocumentados, entre ellos nacionales mexicanos y guatemaltecos, que habían logrado ingresar a este país, a Estados Unidos, la madrugada del martes a través de un hueco, de una brecha de unos 3 metros de ancho en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, muy cerca a esa zona de Mexicali, en una zona también conocida de esta parte de la frontera como el centro. De acuerdo a datos oficiales, Rafael, los migrantes estaban viajando en 2 vehículos. La línea de tiempo de los hechos es muy importante para entender cómo sucedieron las cosas, cómo pasó esta tragedia. Le voy a pedir a la redacción que me acompañe con estas imágenes, pero prácticamente, Rafael, mira, a las 5:56 de la mañana de este martes, los agentes de la patrulla fronteriza que trabajaban cerca de Caléxico, California,
recibieron información sobre una camioneta Suburban de color rojo que se había incendiado en una zona cercana. Este, Rafa, sería el vehículo número 1 para los efectos de la investigación. Después, alrededor de las 6:05 de la mañana, agentes de la patrulla informaron sobre este hueco, sobre esta brecha de 3 metros de ancho que se habría detectado en el muro fronterizo, especialmente en esta área del puente Schneider. Un minuto más tarde, dicen las autoridades, a las 6:06 de la mañana, agentes de la patrulla fronteriza revisaron las cámaras de vigilancia y detectaron 2 vehículos distintos, 2 vehículos que habían atravesado esa brecha. Luego, a las 6:30 de la mañana, los agentes que socorrían al primer carro, a la camioneta Suburban, dicen que encontraron a 19 personas escondidas entre la maleza y determinaron que se trataba de migrantes que habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos a través de esa brecha en la valla fronteriza. Y 45 minutos después, a las 7:05 de la mañana, la patrulla fronteriza informa, o más bien se le informa, de una colisión en la ruta estatal 115 entre una camioneta Ford Expedition color granate y un camión de remolques. La camioneta Ford fue identificada para objeto de la investigación, Rafael, como el segundo vehículo que pasó por esa valla y que se vio en esa cámara. Este vehículo tiene una capacidad para 8 personas, pero viajaban 25 pasajeros. 12 de ellos murieron de forma instantánea en el accidente y una víctima adicional falleció en un hospital cercano. Mira, Rafael, esto es muy triste. Uno de los fallecidos se cree que es el conductor del vehículo, un hombre de nacionalidad mexicana, y todo apunta, dicen las autoridades, a que esto se trató de una operación de tráfico ilícito de migrantes, algo muy común en esta zona de Estados Unidos. Ahora, las imágenes que vamos a ver en pantalla son de la valla, de esa brecha ya reparada el día de hoy. El Departamento de Aduanas y Protección de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, le dijo a CNN que aunque ya han determinado que esos vehículos pasaron por la valla, rompieron el muro, están investigando cómo lo pudieron hacer, porque finalmente se trata de una valla metálica que está enterrada a varios metros de profundidad. Lo que sí sabemos, y esto fue confirmado también por las autoridades, es que ese pedazo del muro, Rafa, que lograron penetrar, fue construido entre el 2008 y el 2009, o sea, no sería parte de la nueva valla metálica, del nuevo muro instalado por el gobierno de Donald Trump, que de acuerdo con la información recabada tendría aún bases más profundas. Todo esto está en investigación. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo en un comunicado que en ningún momento las patrullas intentaron detener o perseguir a los vehículos, incluida la camioneta Ford, donde murieron estas 13 personas. Y hacen la aclaratoria, Rafael, porque como tú decías, esta es una de las teorías que se está manejando, no comprobada, no confirmada por CNN, es que los vehículos habrían sido perseguidos y eso pudo haber causado el accidente, pero como te digo, las autoridades lo están negando. Sí, definitivamente una tragedia más y nos recuerda aquello que se ha dicho en ocasiones anteriores, que mientras haya alguien dispuesto a contratar mano de obra mexicana de este lado de la frontera, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarle a los migrantes a cruzar la frontera, sea de una forma legal o ilegal. Como siempre, excelente tu reporte. Kay Guerrero, reportando en vivo desde Atlanta. Gracias, Kay. Gracias, Rafael. Vamos con mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Mitchell Sánchez, investigador de la Patrulla de Caminos de California, la California Highway Patrol, quien nos acompaña en vivo desde San Diego, California. Bienvenido a Conclusiones, oficial Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Quiero empezar con la pregunta más básica de las preguntas básicas. Después de los días que han pasado, las investigaciones que ustedes han hecho, oficial, ¿se sabe ya con certeza cuál fue la causa del accidente? ¿Por qué chocaron esa camioneta y ese camión de carga en esa zona cerca de la frontera entre México y Estados Unidos? Bienvenido, lo escucho, oficial. Primeramente, buenas noches, Rafael. Un placer estar aquí contigo ahora. En la pregunta que me hiciste, hasta ahorita no se ha hecho una determinación de la causa del accidente. El accidente sigue siendo investigado por los elementos de alta investigación de la Patrulla de Caminos de aquí de la zona, de la región fronteriza de la Patrulla de Caminos de California.
¿Hay alguna indicación oficial de que el conductor de la camioneta intentó frenar, de que iba a alta velocidad, algo que apunte hacia la razón por la cual quizá hubiera podido perder el control antes de estrellarse con este camión de carga? Eso todavía no se ha hecho una determinación. Como te digo, la investigación continúa. Los investigadores están tomando todos los factores en cuenta en esta investigación, que pienso que va a durar varios meses en su conclusión, ¿no? En esa determinación que se espera que se haga. Y los investigadores tienen que ver muchos factores, hay mucha información que procesar para llegar a una determinación de los hechos del accidente. El conductor de la camioneta murió, ¿correcto, oficial? Así es, sí, correcto. Sí. ¿Qué me dice el conductor del camión de carga? ¿Sobrevivió? Sí, el conductor del tractor camión sobrevivió al accidente. Tengo entendido que sí fue lesionado, sí se trasladó a un hospital en la zona local del área del Valle Imperial de California, con heridas, se consideran heridas leves. O la persona pues sí va a sobrevivir, pero el estatus ahorita, si sigue en el hospital o no sigue, eso no tengo esa información ahorita. ¿Han tenido la oportunidad de interrogarlo ya, oficial, para conocer su versión de los hechos? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado en este accidente? Sí, tengo entendido que los investigadores asignados al accidente sí hablaron con el conductor y exactamente esa entrevista con el conductor, yo no tengo la información de qué exactamente dijo el conductor, pero sí tengo entendido que esa entrevista ya se hizo. ¿Cuál era la situación con el clima a esa hora en la que ocurrió el accidente? ¿Había lluvia, alguna tormenta o era un día perfectamente tranquilo esa madrugada cuando ocurrió el accidente? ¿Algo que pudiera explicar lo que ocurrió, oficial? Sí, el accidente ocurrió en una zona agrícola, es una zona ahí plana, tipo desértica de California. Sí. A las 6:15 de la mañana, no sé exactamente si ya había luz, cuánta luz había, pero no estaba lloviendo, no había vientos fuertes en el momento del accidente. Era un día... Y ya para terminar, día normal, ya para terminar, nos quedan unos cuantos segundos, oficial. Para nosotros representa una tragedia enorme, para Guatemala, para México, pero ¿qué tan común es ver este tipo de situación en esa frontera? Camionetas que llevan a una cantidad extralimitada de personas. La camioneta era para 8 personas, iban 25 en ellas. ¿Qué tan común es que se presente este tipo de situación, oficial? Sí, Rafael, no tengo las estadísticas exactas o información ahorita sobre esa información que me estás pidiendo. Pienso que a lo mejor eso sería una pregunta para los servicios de inmigración. Ellos a lo mejor tienen mejor información que nosotros. Incluso nosotros, como la Patrulla de Caminos, el enfoque de nosotros es obviamente la investigación de los accidentes vehiculares y pues con eso también lamentablemente lo que son las pérdidas de vida, ¿no? Que en este accidente 26 personas fueron heridas y 13 personas lamentablemente perdieron la vida. Entonces ese es el enfoque de nosotros, es la investigación. Le agradezco muchísimo a Mitchell Sánchez, investigador de la Patrulla de Caminos de California, quien nos acompañaba en vivo en esta ocasión desde San Diego, California. Gracias por haber estado con nosotros, investigador Sánchez. Marcamos la primera pausa y al regresar, CNN logra hablar con el tío de una de las víctimas de este trágico accidente en California. Además, tendremos una entrevista en vivo con Tecandi Paniagua, cónsul de Guatemala en la ciudad de Los Ángeles. Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones. CNN logró hablar con familiares de algunos de los migrantes guatemaltecos que viajaban en la camioneta que chocó con el camión en Imperial, California. José Hernán Cardona es tío de una de las víctimas, a la que identificó como Yesenia Cardona. La joven tenía 23 años y falleció en el siniestro. Yesenia viajaba junto con su madre, Berlín Cardona, quien se encuentra hospitalizada en un hospital de California. Ella misma fue la que llamó a la familia para contarles
lo ocurrido y según el testimonio del tío de Yesenia, la joven y su madre se fueron a Estados Unidos porque al parecer habían recibido amenazas. Escuchemos. Ella era, así como le estoy comentando, de que ella me miraba enojado, ella llegaba a hacerme chistes, ¿sabe? Y así era en la vida afuera. Ella en la universidad, porque estaba en la universidad, ella era bien alegre, ella haciendo chistes por todos lados. Me echábamos a jugar pelota mejor de esas babosadas y con los universitarios ahí, como que le empezarían a las canchas de papi fútbol. Tenían equipos de fútbol. Ella era bien alegre. Entonces todo el mundo acá en Chiquimulía la recuerda, la conoce, porque ella jugaba en las diferentes canchas de papi fútbol. Ella estudiaba Derechos, ella estaba por graduarse. Pero yo hasta acá no sabía en realidad cuál había sido la problemática, y la problemática fue de que ellos sufrieron amenazas de muerte. Entonces por eso tomaron la decisión. Nunca me lo dijeron, porque saben de que yo soy de las personas que no me gusta eso, y yo acciono máxima con mi familia. Ahí que medio mundo haga la fiesta que quieran o como quieran, pero mi familia es mi familia, y mi hermana sabía muy bien que mi muchachita cuidaba la tocada, porque entonces me iban a tocar. Pues no, hasta aquí le digo, no sé si fue envidia o por el negocio que mi hermana vendía producto americano, cosméticos y cosas por el estilo. ¿De dónde? O mareros, no sé, la verdad, hasta aquí. Una vida más que termina en busca de un futuro mejor, muy lamentable, muy lamentable. De esto quiero platicar con Tecandi Paniagua, cónsul de Guatemala en la ciudad de Los Ángeles, quien tiene la gentileza de acompañarnos en esta noche en vivo. Cónsul, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Conclusiones. Ya escuchaba usted los testimonios. Siento como si hubiera sido ayer, cónsul, que estábamos hablando de la otra tragedia de los migrantes guatemaltecos que fueron masacrados en el estado mexicano de Tamaulipas. Son situaciones completamente distintas, pero una tragedia no deja de ser eso, una tragedia, señor cónsul. Otra muerte más de un migrante guatemalteco en busca de una mejor vida. En esta ocasión, una joven de 23 años. Aparte de Yesenia Cardona, ¿se sabe de alguna otra persona entre las fallecidas que haya sido de origen guatemalteco? Y el gobierno mexicano decía que hay 10 ciudadanos mexicanos en ese grupo. ¿Qué nos puede decir, señor cónsul? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias Rafael por el espacio, qué bueno volver a verte. Lamentablemente, como tú lo dijiste, en estas condiciones estamos muy apesarados, estamos muy contrariados por esta situación. Realmente es otra tragedia más que enluta a las familias guatemaltecas. Lamentablemente sí Rafael, hay más guatemaltecos involucrados y ahora en exclusiva para CNN contarte que tenemos lamentablemente confirmada otra mujer de 20 años guatemalteca que cobra vida, pierde la vida en este lamentable hecho, ¿verdad? Así que estamos recibiendo la información hace unos minutos de la oficina forense y pues realmente estamos muy preocupados por esta situación. Adicional tenemos también otras 3 personas más que están en estado delicado de salud y otras 3 más que están pendientes de identificación, que están con vida, pero que todavía hay inconsistencias en el tema de la documentación. Tú sabes que a veces las personas pierden los documentos, los quitan, etcétera. Entonces estamos hablando de confirmados. ¿Sí? Adelante, cónsul. Sí, le decía que al final el saldo preliminar es de 2 personas fallecidas, 2 mujeres muy jóvenes. Realmente nos tiene esto muy consternados. Y 3 personas sobrevivientes que están confirmadas como guatemaltecos, una en estado ya fuera de peligro y 2 que están realmente todavía luchando por su vida, ¿verdad? Adicional, tenemos esas otras 3 personas que están pendientes de identificación y aquí quiero hacer una pausa para mencionar el trabajo en equipo que se hace no solo con las agencias de Estados Unidos, sino también con la oficina forense y los consulados de México, tanto en Calexico como San Diego, quienes estamos intercambiando información, ya sea para confirmar o descartar que se trate de un compatriota de uno u otro país. Ya que nos está dando la información en exclusiva, cónsul, lo cual le agradezco infinitamente, especialmente dadas las circunstancias,
Me gustaría que nos repitiera la edad de esta joven que murió y si le es posible, si lo permiten las circunstancias, si es que ya se comunicó el consulado, las autoridades de Guatemala con la familia, si es posible conocer la identidad, y también me gustaría saber dentro de los sobrevivientes si había menores de edad, señor cónsul. Sí, no tenemos reportados menores de edad. Yo acabo de terminar de hablar con la familia. Realmente es muy doloroso. Realmente es un impacto psicosocial grandísimo. No estoy autorizado para brindar los datos por el momento. Quiero respetar esa decisión de la familia y estamos en curso de la emergencia primaria, Rafael. Ya vendrán otros momentos, pero realmente sí te digo que sí fue un impacto muy fuerte para la familia, que tenía la esperanza de que su familiar pues estuviera con vida. Y tú lo mencionaste anteriormente y quiero tomar un minuto más para expresar nuestra preocupación, porque como Cancillería, nosotros hemos tenido las instrucciones de nuestro canciller, el embajador Pedro Brolo, de informar a las familias realmente de la realidad que está pasando hoy en la frontera. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Realmente el mensaje que están recibiendo las personas en las comunidades es que la frontera está abierta, que es un buen momento para viajar, que es una buena temporada para viajar. Y realmente nos damos cuenta que al final de cuentas es una información que no es así, que el viaje hacia los Estados Unidos, más que un sueño americano, se convierte en una incertidumbre, porque ellos no tienen, estas mujeres no sabían que iban a viajar en esta camioneta agrícola con 25, 30 personas más. Y por otro lado, pues los peligros que ahora hemos reportado, porque tenemos una coordinación excelente, todos los consulados de Guatemala en la frontera, es la situación que tenemos ahora, reportes de migrantes dentro de cajas de tráiler, de cuartos fríos, de pipas de agua, gente saltando por la barda fronteriza, sí. Personas internándose en zonas inhóspitas donde los recursos humanamente no alcanzan. Entonces, la multiplicación de los peligros, además del COVID-19, son enormemente grandes, Rafael. Desafortunadamente queda muy claro que así es, que son riesgos muy grandes los que se corren. La parte que me queda pendiente, y quizá lo podamos tocar en otra ocasión, es el hecho de que su familia, y lo escuché en la entrevista, decía que salieron precisamente porque había amenazas, que es otra temática muy lamentable y muy triste. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Le agradezco infinitamente a Tecandi Paniagua, cónsul de Guatemala en la ciudad de Los Ángeles, quien nos acompañaba en vivo desde esa ciudad. Gracias, cónsul. Hasta la próxima. Un placer. Gracias, Rafael, por el espacio. Y al volver a conclusiones, ¿víctimas o cómplices? Investigadores federales analizan comunicaciones entre miembros del Congreso de Estados Unidos y los perpetradores del ataque al Capitolio del 6 de enero ante la posibilidad de los legisladores hayan ayudado a los atacantes. Además, crisis en la frontera. Un reporte exclusivo de CNN encuentra que los niños inmigrantes no acompañados pasan detenidos más tiempo del permitido por la ley. Los detalles a continuación aquí en Conclusiones. Las repercusiones del asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos aún no terminan. Alrededor de 300 presuntos perpetradores del ataque han sido arrestados y formalmente acusados, incluyendo a Jacob Chansley, el hombre conocido como el chamán de QAnon. Chansley irrumpió en el recinto legislativo y dejó una nota para el entonces vicepresidente Mike Pence. En entrevista con la cadena CBS, el acusado dice que se arrepiente de algunos de sus actos. I regret entering that building. I regret entering that building with every fiber of my being. But you don't regret the loyalty to Donald Trump? No. My actions were not an attack on this country. That is incorrect. My actions on January 6th, how would I describe them? Well, I sang a song, and that's a part of shamanism. It's about creating positive vibrations in a sacred chamber. I also stop people from stealing and vandalizing that sacred space, the Senate. Okay, I actually stopped somebody from stealing muffins out of the break room. Ahora resulta que ayudó a que no hubiera más desmanes, dice el chamán de QAnon. Bueno, ¿fueron víctimas o cómplices?
Es lo que investigadores federales de Estados Unidos están tratando de determinar sobre algunos miembros del Congreso. Los investigadores están analizando comunicaciones, llamadas, mensajes de texto, entre algunos legisladores y los perpetradores del ataque al Capitolio del 6 de enero pasado para determinar si los congresistas, escúchelo usted, si estos congresistas le proporcionaron ayuda a los agitadores para que entraran, aunque como nos informa Yone Molinares desde Washington, el apoyo pudo haber sido proporcionado sin querer. Hola Rafael, pues los investigadores federales están examinando comunicaciones para determinar si hubo posible ayuda de legisladores a varios de los agitadores que irrumpieron aquí en el Capitolio el 6 de enero. Y esas comunicaciones ya están en mano, que pudieran incluir pues algunas llamadas telefónicas, etcétera. Esto, digamos, en cierto sentido no es nuevo. Después de la insurrección del 6 de enero, un grupo de legisladores demócratas denunciaron que ellos vieron personas vestidos con la ropa de campaña y las insignias de campaña de Donald Trump paseándose por los pasillos del Capitolio y por algunos de los túneles. Lo que les llamó la atención a estos legisladores en aquel momento era no necesariamente que estaban vestidos con cachuchas, con gorras y con ropa relacionada con la campaña de Trump, sino que estaban precisamente en el Capitolio. Los tours, las visitas al Capitolio, todo eso se canceló a raíz de la pandemia. Entonces, aunque los legisladores igual podían hacer tours de vez en cuando, realmente ninguno lo estaba haciendo debido al respeto por las normas que se establecieron por la pandemia. Entonces, lo que estaba pasando era que los congresistas denunciaron que muchas de estas personas estaban los días previos al 6 de enero y otros estaban denunciando también que posiblemente algunos de ellos algunos de los agitadores sabían dónde quedaban oficinas de las que normalmente no se conocen y que no tienen el nombre en la puerta de los líderes del Congreso y que estaban específicamente los agitadores buscando ese 6 de enero. Así que todo eso no es nuevo, pero ya los investigadores federales están revisando las comunicaciones. Eso no significa que haya realmente una evidencia, una sospecha de culpabilidad, pero el avanzar en esa investigación también muestra cómo los investigadores están moviéndose en otras direcciones. Ya no es solamente el arresto a aquellos que vinieron a romper, interrumpir y asaltar el Capitolio, sino quiénes estarían detrás, con qué ayuda y qué otros responsables hay, autores intelectuales, si lo quieres llamar así. Rafael. Gracias, Yone Molinares en Washington. El presidente Joe Biden le pidió a miembros de alto nivel de su equipo que viajaran a la frontera para que puedan informarle de primera mano sobre la respuesta gubernamental ante el aumento en la llegada de menores no acompañados. Los funcionarios también están encargados de hacer una evaluación de las medidas adicionales que puedan ponerse en práctica para garantizar la seguridad y el cuidado de los niños. Y cada vez son más los menores no acompañados que cruzan la frontera, dificultando la puesta en marcha de ese acercamiento más humanitario que la Casa Blanca busca darle al sistema inmigratorio. Los niños están entre la población más vulnerable y los funcionarios están teniendo dificultades para acogerlos, como nos cuenta ahora Michael Roa en el siguiente informe. Según documentos internos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a los que tuvo acceso CNN, durante las últimas 3 semanas, la patrulla fronteriza arrestó en promedio alrededor de 340 niños que cruzaron solos la frontera entre Estados Unidos y México, indican los datos preliminares de la agencia. Según el documento, el tiempo promedio que pasaron en las instalaciones de la patrulla fronteriza, que no están diseñadas para albergar a niños, fue de 77 horas, más de las 72 horas permitidas bajo las regulaciones actuales. El número de menores migrantes no acompañados que llega por la frontera sur está sobrepasando la capacidad de albergue de las autoridades, limitada por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con el análisis del documento.
and we are re-engineering it. Estamos rediseñando el proceso para ver, por ejemplo, si podemos tener personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos en la estación de la patrulla fronteriza que comience a identificar las necesidades del niño, ver si el menor tiene un familiar en Estados Unidos, identificarlo y comenzará rápidamente el proceso de reunificación. Esta situación con los menores migrantes no acompañados es apenas un indicador de los enormes desafíos que enfrenta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en materia de inmigración. Hasta ahora, su administración se ha mostrado reacia a calificar de crisis la situación migratoria en la frontera sur, refiriéndose al tema como un desafío. Durante el gobierno de Donald Trump, las autoridades fronterizas rechazaron a la gran mayoría de los migrantes, incluidos los niños, para regresarlos a México o a sus países de origen, amparados en una regulación de salud pública relacionada con la pandemia de COVID-19. La administración Biden ha continuado con esa política, pero ya no la aplica a los niños no acompañados y a algunas familias, lo que resulta en más personas bajo custodia. En enero, más de 5.800 niños no acompañados y casi 7.500 familias fueron detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el límite entre Estados Unidos y México, según los datos mensuales de la agencia. Y se espera que las cifras aumenten. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reconoció a CNN en un comunicado que el número de encuentros en la frontera sur ha aumentado desde abril de 2020, debido a varios factores que incluyen la violencia, la inseguridad y la hambruna en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Para ampliar la capacidad para albergar a los migrantes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos abrió un centro en Donald, Texas, y está construyendo otro en Eagle Pass, Texas, y están considerando agregar al menos otras 4 instalaciones. Michael Roa, CNN, Atlanta. Le doy la bienvenida a Oliver Torres, un asistente legal en el Southern Poverty Law Center, el Centro Legal de Pobreza del Sur, en el proyecto de justicia para inmigrantes, que nos acompaña en vivo desde Miami. Bienvenido a Conclusiones, Oliver. Gracias por estar con nosotros. Un reporte exclusivo de CNN publicado esta semana indica que los inmigrantes indocumentados menores de edad no acompañados son detenidos al cruzar la frontera por un promedio de 77 horas, cuando la ley, y eso tú lo sabes mejor que yo, solo permite la detención por 72 horas. ¿Cuál es tu reacción, Oliver, sobre este hallazgo del reporte de CNN? Bienvenido. Sí, muchas gracias por tenerme. Lo clave que nos tenemos que recordar es que las familias pertenecen juntos. Los niños deben de estar con sus familias. La mayoría de las veces cuando los niños están cruzando la frontera o cruzan con familiares, y pueden ser tío, tía, un hermano mayor, un primo mayor, ¿verdad? Y son separados en la frontera y entonces se clasifican como no acompañados, ¿verdad? Todavía estamos separando a los niños de sus familias y no es aceptable. También, si vienen solo, a veces vienen para reunirse con alguien, ¿verdad? Con un familiar que ya está aquí en los Estados Unidos. Entonces, las horas, en serio, no importa. Lo que importa es que tenemos sistemas para procesar a los niños para que estén con la familia lo más pronto posible, de manera humana, con dignidad. Oliver, el reporte de CNN también habla de serios problemas de hacinamiento, por ejemplo, en Yuma, Arizona, en un centro de detención para 104 personas, había más de 600. En otro centro ubicado en Rio Grande Valley, en Texas, había más de 2,000 personas en un sitio diseñado para 715. ¿Qué está pasando, Oliver, y cómo se puede explicar esta situación? Entonces, la administración de Biden está regresando a las políticas de Trump, abriendo centros como tenemos que aquí en Miami, el centro de Homestead, que lo quieren abrir, que es un centro de detención. Y nos estamos equivocando porque todavía no estamos separando a los niños de la familia todavía. Sí. Y eso, la razón, y lo estamos poniendo en centros de detención. Entonces, que ya existen instalaciones de diferentes organizaciones que están trabajando con el objetivo de
cuidar a los niños, ¿verdad? En vez de poner a los niños en centros de detenciones, deben de estar yendo a organizaciones que ya están dispuestas para ayudar a los niños con amor. Ya que lo mencionas, Oliver, te comento que se dio a conocer hoy que el presidente va a enviar a funcionarios de la Casa Blanca a la frontera con México para tratar de determinar qué pasos se pueden tomar con el fin de mejorar la atención y el trato que reciben los menores de edad no acompañados en la frontera. ¿Buena decisión, Oliver? ¿Es suficiente lo que está haciendo hasta ahora? Otra vez. Es que, mira, la situación es grave en México, en Guatemala, en El Salvador, en varios países, ¿verdad? Y lo clave es recordarnos que los niños nunca deben estar separados de sus familias. Nunca. Y debemos hacer todo lo posible para estar seguros que los niños pueden ser exitosos, que tienen acceso a trabajadores sociales que tienen la capacidad de trabajar con niños con trauma, ¿verdad? En los Estados Unidos, si están cruzando los Estados Unidos, debemos de darles la bienvenida a los niños, ¿verdad? La mayoría de las veces ya tienen familiares aquí. Y entonces, si están entrando aquí para reunirse con sus familiares, debemos hacer todo lo posible para que se unen con esos familiares. Sí. Y sí, eso es lo clave. Sí, queda perfectamente claro. Le agradezco muchísimo a Oliver Torres del Southern Poverty Law Center, quien nos acompañó en vivo desde Miami. Gracias, Oliver, y hasta la próxima. Marcamos una nueva pausa y más adelante aquí en conclusiones, variadas rutas de transporte, comunicaciones avanzadas, fuertes nexos con pandillas, parte de los motivos por los que los cárteles mexicanos se han convertido en una amenaza más peligrosa, dice la DEA. Tendremos un reporte especial al regresar. La DEA considera que los cárteles mexicanos controlan la mayor parte del mercado de la droga en Estados Unidos. En los últimos tiempos han creado rutas alternativas y establecido alianzas que los convierten en la mayor amenaza de narcotráfico en Estados Unidos, como nos cuenta ahora Cruz Cayelis desde la Ciudad de México. De acuerdo con la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, 9 organizaciones criminales mexicanas representan la mayor amenaza para Estados Unidos. Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de Juárez y La Línea, del Noroeste, Guerreros Unidos, la Familia Michoacana, la organización Beltrán Leiva y los Rojos. Estas organizaciones señalan la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020, elaborada por la DEA, han establecido variadas rutas de transporte, cuentan con comunicaciones avanzadas y fuertes nexos con grupos criminales y pandillas en Estados Unidos. Para algunos especialistas, esta evaluación pone de manifiesto que las estrategias impulsadas por el gobierno de México a lo largo de los años, incluyendo a la actual administración, no han tenido ningún efecto. Por el contrario, dicen los expertos, la actividad criminal no solo se ha fortalecido, sino que ha evolucionado hasta tener la capacidad de controlar el precio en el mercado de distintas drogas. Que son capaces de manipular el precio incluso de la venta de las drogas sintéticas y particularmente de fentanilo. Eso a mí me habla de una enorme evolución, digamos, empresarial, ¿no? Que es muy fuerte también. Gómez agrega que el hecho de que en la primera reunión virtual entre los mandatarios de México y Estados Unidos, el presidente Joe Biden se hizo acompañar por funcionarios de seguridad fronteriza y nacional, marca la pauta de los temas que son de interés para Washington en la relación bilateral. Al respecto, el canciller de México, Marcelo Ebrard, señaló que en su reciente encuentro también virtual con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el tema de la seguridad quedó pendiente porque los dos países están elaborando sus respectivas propuestas. Lo único que se dijo en la reunión del viernes que tuve yo con el secretario Blinken es que en seguridad no ha funcionado lo que se ha hecho en ambos países. ¿Por qué? Porque el consumo sigue subiendo, las armas y los homicidios siguen subiendo, la violencia, y el tráfico no se ha logrado reducir, entonces tiene que partir de una visión crítica de lo que se ha hecho.
Otro de los temas que podrían preocupar a Estados Unidos, según algunos analistas, es la eventual interferencia de los grupos del crimen organizado en las elecciones intermedias del 6 de junio en México, donde se renovarán todos los escaños en la Cámara de Diputados y se elegirán diversos cargos en los 32 estados del país. Están participando de manera indirecta en diferentes estados, colocando candidatos, apoyando a candidatos y generando un cambio político a su favor. Entonces, el escenario que muy probablemente se ve desde Estados Unidos es que se requiere una cooperación muy intensa, muy intensa, para poder tener este freno y no generar un problema mayor para Estados Unidos. El interrogante es si México, a la luz de este informe, modificará su estrategia de seguridad y cuáles serán los mecanismos de cooperación que se establecerán con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Krupskaya-Lee, CNN, Ciudad de México. Y así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. A nombre de todo el equipo que hace posible Conclusiones, tanto en Atlanta como en Miami, incluyendo al productor editorial de invitados Luis Yepes y a Benjamín Angulo en la dirección técnica. Gracias por su atención. Quiéranse mucho, cuídense mucho. Hasta mañana.